Buenos días con todos, hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto virtual. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida. Amén. Así es, nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a cantar. Perdido en el error, la sombra vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz.
Cristo. Aleluya, Jesús es Cristo. Nos dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Gracias a nuestro Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depende. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Apreciados hermanos, un saludo fraterno a la distancia. Ya próximamente comenzaremos a reunirnos en forma presencial. Pero el día de hoy tenemos un tema que es importante, vigente. Nuestra responsabilidad como creyentes frente a la corrupción. Es algo que lo estamos viviendo. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Vayamos a la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Filipenses, capítulo... Ahora Dios dice lo siguiente, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La corrupción, hermanos, ¿no? La corrupción. Mucho se habla de corrupción, pero poco se hace. ¿Pero qué es la corrupción? Y los organismos encargados, ¿no es cierto?, de monitorear estos asuntos, la verdad que nos ponen en un lugar que debe preocuparnos a todos nosotros los peruanos, especialmente a los cristianos. Estamos en medio de esta sociedad que practica eso. Pero hermano, la corrupción es un fenómeno muy frecuente en muchos países del mundo y de hecho es una de las principales causas de la pobreza existente en nuestro país. Fíjese, a veces la cual existe en todos los niveles, desde el alumno que hace trampas en los exámenes y el pequeño comerciante que engaña en el peso de sus productos, hasta los políticos situados en la cúspide del poder, ¿no? A veces hay cosas que pensamos que no es corrupción, pero sí, de los ojos de Dios, repito, ¿no? A veces existe, dice, en todos los niveles, desde el alumno que hace trampas en los exámenes y el pequeño comerciante que engaña en el peso de sus productos, hasta los políticos situados en la cúspide del poder. Y a veces nosotros queremos gobernantes, autoridades honestas. ¿De dónde sacamos si no practicamos esas cosas? ¿No? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la Biblia para contrarrestar este estilo de vida que se ha instaurado acá en el país? Porque nosotros vivimos en esta sociedad que la practica, que la ve normal, ¿no? Y para muchos el fin justifica los medios. Hermanos, entonces tendremos que empezar por comprender qué es lo que significa corrupción. Es el hecho de quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios, de corromper, depravar, echar a perder, pervertir, dañar los bienes y el orden común. En los tiempos del Señor Jesús, en el Imperio Romano, ¿no? Ellos tenían un concepto muy particular respecto a este tema. La palabra corrupción viene del latín corrumpere, que significa sobornar, falsificar, dañar, echar a perder. Y está formada por dos raíces, cor, que significaba corazón, y rompere, que significaba romper. Es decir, en aquel tiempo, corrompere significaba para los romanos romper desde adentro, o sea, romper el corazón. Es por eso que Pablo, preocupado, estando preso en Roma, escribe de esta manera a los hermanos de Filipos, porque era una práctica común en esa sociedad la corrupción. ¿Y qué cosas le dice Pablo? Lo primero que le dice es: ocupaos en vuestra salvación. O sea, trabajen en vuestra salvación. Y ocuparse, la palabra ocupado significa que se debe trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Hermanos, Pedro dice que cuando se refiere a la salvación, dice una salvación tan grande. La epístola a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Y Pablo, es por eso que Pablo, si usted lee en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, un hombre estaba preso, privado de su libertad, y le dice: trabajen, trabajen, trabajen en su salvación. Y a veces nosotros estamos apreciando la salvación. Como dijo antes Miguel, los que están en Cristo nuevas criaturas son, ¿no es cierto? Todas las cosas viejas pasaron. Pero vivimos en una sociedad que de todas maneras va a ejercer presión ejerce presión en nosotros. Y Pablo dice cómo deben ocuparse en la salvación, con temor y temblor. Está diciendo con reverencia y con responsabilidad, ¿no? Y se refiere a la actitud con que deben procurar los cristianos su santificación. ¿Qué es la santificación? Es la limpieza que todo cristiano tiene que llevar a cabo, y para ello tiene que leer la Biblia, porque la Biblia, el Señor, para que nosotros podamos ver cómo estamos, tenemos que leer la Biblia. Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca. Hebreo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que traspasa todo nuestro ser. Santiago nos dice que la Biblia es el espejo divino donde nos miramos cada día para ver cómo estamos, para ver todas las imperfecciones. Y la palabra de Dios también en Isaías nos dice que siempre hará lo que Él quiere. Que siempre hará lo que... Hermanos, se requiere de un temor saludable de ofender a Dios y un respeto profundo por Él, ¿no? Y Pedro dice: si invocáis por Padre a aquel que juzga, ¿no es cierto?, sin discriminar a nadie, ¿no? Dice que debemos caminar todo el tiempo de nuestra vida con reverencia a Él, con temor y temblor, o sea, con reverencia y con responsabilidad debemos ocuparnos de nuestra salvación, para contrarrestar, ¿no? O para para no dejarnos llevar por este estilo de vida. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? En el versículo 13 está la respuesta, hermanos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la vida cristiana no se vive sola. No depende de nuestras fuerzas. No depende de nuestra capacidad ni de los recursos que tengamos para hacerlo. La vida cristiana se vive, dice, porque el Señor produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él obra cada día en nuestros corazones. Él cada día inclina nuestros corazones para hacer las cosas que a Él le agradan, para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Pero también tenemos que reconocer que en nuestro interior hay un conflicto, porque Gálatas dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, y nosotros tenemos que elegir cada día a quién obedecer. O vivimos conforme a la carne, o vivimos conforme a los deseos que Dios pone cada día en nuestro corazón. A veces escuché a un predicador que decía: ese Dios todopoderoso que ha creado el cielo, el mar, la tierra y todo lo que nosotros disfrutamos hoy en día, ¿no?, no vulnera la voluntad del hombre, porque el hombre tiene que elegir cada día, porque Dios no lo ha hecho un robot, lo ha creado un ser humano con voluntad, para que él pueda elegir
y por lo tanto es responsable por la elección que él hace. Hermanos, es el Señor el que en realidad en nuestro corazón produce las buenas obras, pero ¿saben qué? Eso implica estar cerca a Él, permanecer en Él. Hay un pasaje muy conocido, que es Juan 15:5, ¿no es cierto? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos o las ramas, dice, ¿no es cierto? El que quiere llevar a dar mucho fruto tiene que estar unido al tronco que es Jesucristo. Y termina ese versículo diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, Él obra por medio de nosotros. Tenemos su Espíritu Santo. Él obra a través del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Él inclina el corazón de su iglesia para que puedan llevar vidas piadosas, vidas que le agraden a Él. Y hermanos, pero nosotros elegimos cada día. No podemos negar que la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Porque el apóstol Juan en su primera carta dice, aquel, ¿no? Que dice que no tiene pecado, o sea, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, miente hacia Dios mentiroso. Por eso que nosotros tenemos que luchar cada día. Es un conflicto diario. Y cuando sucede ese conflicto, es que nosotros realmente podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Si no fuéramos hijos de Dios, no habría ese conflicto en nuestro interior. Hermanos, repito, la vida cristiana no se vive solo. Dios es el que produce en nosotros ese deseo y el llevar a la práctica ese deseo también, pero de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Y muchas veces nosotros tenemos que elegir cada día. Elige usted, elijo yo, elegimos todos qué hacer ante esta situación. Hermanos, pero dice que él, ¿por qué lo hace? Por su buena voluntad. Sí, Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, ¿no? Agradable y perfecta. Entonces quiere decir que todas las circunstancias que nos toque pasar, ¿no? Es para nuestro bien, porque Dios es bueno. Hermanos, fíjese cómo está nuestra sociedad. Si bien es cierto que esta pandemia ha hecho colapsar los mejores sistemas de salud en el mundo, como el caso de España, de Inglaterra, de Alemania, pero fíjese cómo estamos nosotros, donde campea la corrupción a diestra y a siniestra. Y nosotros estamos viviendo en medio de ella. Y espero que no estemos involucrados de ninguna manera. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, darle el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque tuvo un costo muy alto. Pedro explica eso, dice, porque su rescate de ustedes fue muy alto, dice, el costo fue invaluable, fue la muerte del Señor Jesucristo. Y hermano, yo cada día particularmente le pido al Señor que me ayude a entender y a tener presente esa salvación para poder agradecer cada día más y más. Pero Dios no nos ha salvado solamente para cambiar nuestro destino eterno, sino nos ha dado una nueva vida y una nueva tarea aquí en la tierra. Como segundo punto, hermanos, el cristiano y su responsabilidad de vida en el mundo. ¿Qué es lo que Pablo continúa diciendo? ¿Cómo deben vivir en el mundo? ¿Cómo deben vivir aquellos que se ocupan en su salvación con temor y temblor? Dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no?
sin murmuraciones y contiendas. Lo que vemos aquí a diario. ¿Qué cosa, qué cosa es murmuración? Es aquellas personas que hablan en voz baja, quejándose, ¿no? Quejándose. Y usted sabe que la Biblia prohíbe la murmuración. Usted ha leído el libro de Números, cuando el pueblo se quejaba, ¿no es cierto? Cuando el pueblo murmuraba, Dios actuaba rápido. ¿Por qué? Porque era un rechazo a su voluntad, a lo que él había dispuesto que el pueblo tenía que pasar en el desierto. Y en el libro de Corintios también nos dice, nos deja, registra ese evento y dice que es para nuestra amonestación, para tenerlo presente. Porque ¿qué cosa es la murmuración entonces? Es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios, así como las circunstancias que Él ha planificado en la vida de una persona. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, Señor, le dice, con todo lo que pase, ¿no? Y la palabra contienda alude a un proceso más intelectual y significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Y eso, hermano, ¿por qué Dios prohíbe por qué Pablo está recomendando que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas? Porque eso divide, eso desune a toda iglesia, a toda institución, a la sociedad. Y hermanos, y Mateo 20:11 nos explica dónde está, ¿no es cierto?, el origen de la murmuración. Ustedes se acuerdan de la parábola de la viña, ¿no? Dice, el dueño de la viña sale a contratar temprano, ¿no? Por un precio. Poco después sale a contratar otro grupo de personas para que trabajen en su viña, ¿no es cierto? Por el mismo precio y así, ya faltando poco para que culmine las horas laborables en ese lugar, contrata también a otro grupo de personas. Y cuando comienza a pagar, comienza por los últimos, dice la Biblia, y entonces comienza a pagarles igualito, ¿no es cierto? Comienza a pagarles la cantidad que habían acordado, y los que fueron contratados primeramente comenzaron a pensar, dice, entonces a nosotros nos dará más. Y cuando les pagó lo mismo, dice, comenzaron a murmurar, o sea, a quejarse, a reclamar. Entonces, la murmuración tiene su origen en lo que nosotros pensamos que son, cómo son las cosas. Y no aceptamos lo que Dios quiere, lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, hermano, los planes son de Dios y sus planes solamente Él los puede cambiar. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros hagamos todo sin murmuraciones y contiendas? Es para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. O sea, nosotros somos personas que siempre tenemos que buscar y promover la unidad, ¿no? Una vez conocí a una persona que decía que era creyente, pero cuando aconsejaba a mujeres que tenían problemas de familia, ella hacía que se separe ese matrimonio. Así que debemos tener cuidado cuando alguien nos pide consejos sobre ciertos, ¿no?, asuntos personales. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, ¿no?
Y cuando habla de ser irreprensible, está hablando de sin defecto, sin tacha, o sea, que nadie puede cuestionar nuestra vida, nadie nos puede reconocer con actos de maldad, con pecados. Y cuando habla de sencillo, está diciendo puro, sin mezcla. Sí. Hermanos, sencillos también puede traducirse como inocente y describe una vida que es pura, sin mezcla ni adulteraciones con el pecado. Pero hermanos, ¿cómo vivir en medio de una generación maligna? Interesante cuando revisaba en el idioma griego, la palabra maligna es escolios. Y hay una descripción para aquellos que sufren de la columna cuando está desviada, dicen que es escoliosis, ¿no? O sea, depende o sea, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando habla de maligna? O sea, una generación también se puede traducir torcido, ¿no? Y describe a las personas que se han desviado de lo que es normal, lo que se han desviado de la norma, especialmente aquellos que están lejos del sendero de Dios, que viven como quieren, que no les interesa a Dios, no les importa, que hacen lo más fácil, que dicen, no, Dios no existe. Y por eso es que roban, matan, extorsionan, secuestran, ¿no? Cometen toda una serie de ilícitos. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no existe. Hermanos, y perversa es porque hay gente que son malos y que causan daño intencionalmente. Y ahí estamos. Ellos no son como algunas familias, pues cuando uno de sus miembros comete este tipo de atrocidades, no dice, está perdiendo la razón, no está perdiendo la razón, es perverso. Y la Biblia lo dice. Aunque nos cueste aceptar, pero tenemos que hacerlo. No podemos decir, está perdiendo la razón, está loco por tal o cual cosa, no. Vivimos en esta generación. Y hermanos, y nos toca pararnos bien, ocuparnos en nuestra salvación, porque nos van a ofrecer, van a tratar de que también nosotros practiquemos lo mismo. Y la sociedad nos va a presionar. Aquellos que hemos trabajado en el sector público podemos dar fe de ello. ¿Cómo, cómo viene la presión, hermano? Yo recuerdo mucho a un compañero de trabajo, honesto, no era creyente, pero sí honesto. Lo pusieron de almacenero en una unidad y tuvo que recibir 30 colchones. La guía decía que eran colchones paraíso, pero el proveedor estaba llevando colchones, nada más. Y como no le recibió porque no estaba de acuerdo a esto, se quejaron. Y vino la presión, él se mantuvo firme. Y después fue cambiado muy lejos de Lima. Sí. ¿Por qué? Porque no quiso entrar en el juego. Y así le podría contar un montón de casos donde hay represalias para aquellos que no se someten. En el magisterio, en la policía, en salud, en todo el sector estatal sobre todo. Está fuerte esto. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a mantenernos irreprensibles y puros, o sea, sin mancha, sin que alguien nos diga que estamos inmersos en esos problemas. Y sencillos, o sea, limpios, puros, sin habernos mezclado. No le digo que es una tarea fácil, pero sí se puede hacer, porque cuando dejamos que el poder de Dios opere en nuestras vidas, cuando dependemos cada día de Él, cuando nos aferramos a Él y cuando nos rendimos a Él, hermanos,
Hermanos, ustedes saben que el sistema acá del mundo está bajo el poder del maligno. No podemos esperar nada bueno. Permítame recordarles en esta mañana que en la tierra hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo, y que siempre van a estar en pugna. Dios va a inclinar nuestro corazón para que hagamos cosas que a Él le agraden y el otro también va a hacer lo mismo. Y la luz con la oscuridad, ¿no? No caminan. Hermanos, seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que Pablo, ¿no? Y Dios quiere de cada uno de nosotros. Desde lo mínimo, ¿no? Yo a veces, una vez contaba, decía, un caso que me había sucedido y un pastor me dijo, hermano, la corrupción también comienza cuando usted sube un carro y no le cobran el pasaje. No le tome como bendición. Al bajar pague su pasaje, ¿no? Pague su pasaje. Porque a veces nosotros tenemos ideas de lo que es la corrupción, pero comienza, como dice, desde cuando uno en el colegio comienza a hacer trampas con el examen. Y hermanos, he visto en el seminario también que hay gente que no ha estudiado y le gusta copiar. Pero también ya no los veo en el servicio. ¿Por qué? Porque no era correcto lo que hacían. No se trataba de salvar un examen, sino de ver cuán firmes estamos en la fe. Hermanos, y eso nos va a llevar, dice, ¿cuál va a ser el resultado de vivir irreprensible y sencillamente? Va a ser, dice, que vamos en el medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Vamos a resplandecer, dice, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hermano, los luminares no son la luz en sí mismos, son portadores de la luz. ¿Ustedes se acuerdan cuando se acercó al Señor este hombre y le dijo, muéstranos a Dios? Y el Señor le dijo, ¿me estás mirando a mí? Y en este mundo que está corrompido, que vive en oscuridad, nosotros somos llamados a mostrar a Dios a través de nuestras vidas. Por eso que tenemos que actuar con integridad, con honradez, que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Leyendo sobre el tema de la evangelización, decían que este es una de las razones por las cuales hoy en día la iglesia, los miembros de la iglesia no predican como antes, no comparten su fe como antes. Hermanos, queremos que este mundo vea a Cristo. Tenemos que depender de Dios, tenemos que rendirnos a su voluntad. Tenemos que ocuparnos muy en serio acerca de nuestra salvación, porque todavía nosotros estamos en camino a. Todos los días tenemos que estar limpiándonos. Y el Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, Señor, en su oración sacerdotal pidió, Señor, límpialos, ¿no? Límpialos con tu verdad, tu palabra es verdad.
Tenemos que estar familiarizados con la lectura de la Biblia. Hermanos, Pablo dice que al vivir en medio de una generación corrompida y perversa, la luz del Evangelio brillará en la oscuridad por donde vives. Y es por eso que cuando a sus discípulos les dijo en Mateo 4:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Y queremos brillar, tenemos que estar conectados todos los días con el Señor. Pónganse ustedes a pensar, una licuadora, una plancha, ¿cumplirían el fin para que han sido creadas si no estarían conectadas a la electricidad? No. Igual nosotros no vamos a poder llevar a cabo esta labor si no estamos conectados todos los días con el Señor Jesucristo. Por ende, hermano, hay que dejar de murmurar, de quejarnos y de disputar sobre todo lo que entra en nuestra vida. Es solo la obediencia de la fe lo que produce la calidad de vida que no puede ser explicada tan solo en términos de tu propia personalidad humana. Cuando te digan, pero tú fuiste así, alégrate y da gracias a Dios, porque están viendo que ya no eres igual. Cuando yo encuentro con familiares que no veo más de 20 años, con compañeros de trabajo también que no los veo así, esa cantidad de años, oye, me dicen, pero tú eras así, yo te conozco. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con un amigo que no lo veía más de 20 años. Y encontré un mensaje en el Facebook y lo saludé, ¿no? Le dije que me gustaría conversar con él. Me mandó a su número de teléfono, lo llamé y me reconoció la voz y me dijo, mi querido y apreciado amigo Gutiérrez, me dijo, usted todavía celebra, ¿no? ¿Cuándo celebramos? Me dijo. Y le dije, amigo, ahora me dedico, le digo, soy pastor. ¿Qué? Me dijo. Y conversamos un poco, y ha quedado una conversación pendiente. No entienden, la gente no nos va a entender de primera intención. Pero yo sí entiendo su reacción de él porque fuimos amigos y nos conocimos muchos años. Hicimos muchas cosas juntos. Trabajamos un buen tiempo juntos. Entiendo su sorpresa. Pero también, hermano, recuerdo a otro que me dijo, estoy orando por ti. Y cuando me burlé y le dije que nunca iba a pasar eso, que nunca iba a ser cristiano, después de encontrarlo también varios años después, solamente me dijo, ¿te acuerdas que te dije que para Dios no hay nada imposible? Y esa debe ser nuestra actitud, hermano. Tenemos que compartir nuestra fe, pero tenemos que tomar en serio lo que estamos hoy día leyendo y escuchando. Ocupados, dicen, vuestra salvación con temor y temblor. Somos hijos de Dios. Estamos llamados a ser irreprensibles, a mantenernos puros. Estamos llamados a brillar en medio de esta generación maligna y perversa, donde a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Donde al que levanta la voz de la verdad lo apabullan, lo desprestigian a través de los medios de comunicación porque tienen dinero, tienen poder. Pero eso no debe hacernos retroceder, porque Dios sabe la verdad. Y como tercer punto, hermano, el cristiano y su responsabilidad de evangelizar el mundo. ¿Cómo puedo ser un testigo eficaz de Cristo en un mundo perdido? Porque, hermano, ¿de qué vale que nosotros nos cuidemos? ¿No? Que nosotros nos preocupemos si no vamos a compartir nuestra fe.
Yo supongo que ustedes en su sitio, dado esta pandemia, se deben haber acercado personas para pedirles consejos, para pedirles que oren por ellos, ¿no? Porque, hermanos, hay mucho temor. Hasta ahora, si bien es cierto, nos están vacunando, pero las cosas no están normales, porque hay que seguir con los cuidados. Y acá en donde yo vivo, en la cuadra, en 2 cuadras, hay 20 muertos ya por COVID. Y por la gracia de Dios, nosotros todavía estamos, no nos ha pasado eso. Pero hermanos, hay que orar bastante. Hay que aprovechar cada momento que la vida nos da, que Dios nos da, para testificar de Cristo. ¿Cómo puedo, dice, ser un testigo eficaz de Cristo en un mundo perdido? Nuestro testimonio es Cristo, ¿no? Y acá tenemos que predicar lo que Pablo definió en Primera de Corintios, capítulo 15. Pablo, desde mi modesto entender, hermano, resume magistralmente lo que es el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre. Hermanos, si nosotros no estamos explicando el sacrificio de Cristo, entonces realmente no estamos compartiendo el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el corazón del Evangelio. El Evangelio no es que Dios te va a prosperar, no es que Dios, si crees en Dios, no te va a pasar nada, que si crees en Dios no te va a faltar nada. No, 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 no. El corazón del Evangelio es que Cristo Jesús murió en la cruz, pagando nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, ¿y saben por qué tenemos que predicar a Cristo? Porque Él es el único camino de salvación y no hay otro, no hay otros caminos. Él es el único camino de salvación, dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y repito, ¿a quién le está pidiendo Pablo que se ocupen en su salvación para que sean irreprensibles, puros y resplandezcan en medio de una generación maligna y perversa? Aquellos que son salvos. No le está pidiendo a aquel que vive lejos de Dios a su manera, sino a los que son salvos. Otra manera de ser un testigo eficaz de Cristo en un mundo perdido es el poder, nuestro testimonio es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el quien transforma nuestra vida. En Tito 3:5 dice que el Señor no nos salvó por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, y que nos ha regenerado espiritualmente, o sea, hemos nacido de nuevo espiritualmente, ¿no? Ese es. Entonces ahora podemos dejar que nuestra luz brille de tal manera que otros reconozcan el poder de Dios en nosotros. Ahora somos, dice, la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tenemos a Dios viviendo en nuestro corazón y dejémoslo que Él brille. Seamos obedientes, rindámonos cada día a Él para que Él brille. ¿Cuánta gente hoy día muere sin conocer a Cristo? Hermanos, tenemos que reflexionar sobre este tema. ¿Saben qué, hermanos? En nuestro testimonio también es importantísimo en la predicación en este mundo. Y Filipenses 2:15 establece la meta para nosotros. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos hermanos de Filipos vivían de esta manera. Estaban resplandeciendo en medio de esa sociedad corrupta, perversa, malvada, ¿no? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para resplandecer cada día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos que verdaderamente los demás vean el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Permanezcamos en Cristo. No nos apartemos del Señor. Tengámoslo presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Proverbios 3, 5, 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, el testigo cristiano eficaz solamente puede vivir una vida irreprochable en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su fruto lo van a ver los demás cuando permanecemos en Cristo. Y para terminar, hermano, esto requiere que debemos estar familiarizados con las Escrituras para ser capaces de forma precisa y coherente presentar el Evangelio a los demás. Y Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? De que nosotros vamos a estar siempre en la eternidad con el Señor. Pero eso implica que tenemos que compartir nuestra fe, ocuparnos de nuestra salvación. Como dije al inicio, una salvación tan grande. Y Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación? Hay un riesgo, dice Hebreos, nos dice que podemos deslizarnos. Entonces, hermanos, trabajemos. Dejemos que el poder de Dios obre cada día en nuestras vidas. Y para que Dios obre, tenemos que estar limpios. Para eso está Primera de Juan 1:9, para pedir perdón, ¿no? Que si confesares con tu boca, ¿no es cierto? Perdón, que cuando pecamos, que no debe ser una práctica, sino Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces estamos atareados, ajetreados y no leemos la Biblia. Santiago nos dice que debemos mirarnos todos los días para ver cómo estamos. Hebreo nos dice que es una espada de dos filos que traspasa todo nuestro ser.
Y si de repente algunos que están muy comprometidos con esta sociedad tienen que elevar la misma oración que hacía David: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, ¿no? Muéstramelos. Estamos llamados a brillar, apreciados hermanos, y tenemos que mantenernos firmes, recordando el gran costo, el pago de nuestro rescate, nuestra salvación. Muchas veces, hermano, nos quedamos en que Dios nos ha cambiado nuestro destino eterno. No solamente eso ha hecho, un estilo nuevo de vida, pero Él obra. Él no nos ha dejado solos. Dice que Él tiene misericordia de nosotros porque Él sabe nuestra condición, que somos polvo, somos del polvo. Por eso es que Él no solamente nos ha salvado, sino que Él es el que produce así el querer como el hacer en nosotros, o sea, dentro de nosotros, por su buena voluntad.